buenas tardes, bienvenidos a la tercera presentación magistral del ciclo de conferencias que celebraremos durante el presente año por motivo del 25 aniversario de INA Sinaloa. En esta ocasión, tenemos la presencia de uno de los investigadores de Centro INA Sinaloa, el doctor Luis Alfonso Grave Tirado, quien cuenta con una gran trayectoria en el área de arqueología de la zona sur de Sinaloa, y su trabajo ha sido un pilar fundamental que enorgullece y da presencia a este Centro INA. El tema a desarrollar esta tarde es la arqueología del sur de Sinaloa antes y después de INA Sinaloa. Como introducción al tema, podemos mencionar que desde 1930, cuando Carl Sauer y Donald Brand llevaron a cabo el primer reconocimiento arqueológico de la llanura costera del sur y centro de Sinaloa, quedó de manifiesto la existencia de asentamientos de importancia y artefactos de alta manufactura, al menos en las cuencas del río Baluarte y Presidio. Ello se vio confirmado con las posteriores exploraciones de Isabel Kelly en Chametla y Héctor Gálvez en Siqueiros y el Guálamo. Sin embargo, la difusión de estos hallazgos fue muy limitada. A partir del establecimiento, en 1995, del INA Sinaloa, se han realizado una serie de investigaciones de alcance regional, tanto con motivo de la construcción de obras de infraestructura, salvamentos y rescates arqueológicos, como de proyectos específicos, a través de los cuales hemos podido establecer que en el sur de Sinaloa se desarrollaron, desde inicios de nuestra era y hasta la llegada de los españoles, sociedades complejas en lo económico, político y religioso. Ahora haremos mención de la trayectoria curricular del doctor Luis Alfonso Grave Tirado, quien es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigador del INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, primero como miembro de la Dirección de Salvamento Arqueológico y a partir del 2004 desde el Centro INA Sinaloa, donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. En la actualidad, coordina el Proyecto Arqueológico Sur de Sinaloa, Dinámica Cultural y Organización Política Territorial en la época prehispánica y la conquista. Ha participado en más de 70 encuentros académicos nacionales e internacionales. Es autor, coautor o editor de 13 libros, 66 artículos científicos y o capítulos de libros y de 32 artículos de divulgación. Sus dos últimos artículos publicados son Patrón de asentamiento prehispánico y complejidad social en el sur de Sinaloa y El arte rupestre como niérica, la analogía etnográfica como herramienta heurística en el sur de Sinaloa, México. Sus más recientes libros, Ideología y poder en el México prehispánico, de los mayas a los mayos de Sinaloa, y Por tierras no sabidas y tan extrañas, geografía protohistórica de la costa noroccidental del Pacífico, la Ruta de Guzmán. A continuación, le damos la palabra al doctor Luis Alfonso Grave Tirado. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias a Cristina por la presentación. Bueno, ya es la tercera conferencia respecto a la celebración de los 25 años del INA Sinaloa. Y de hecho lo que pretendo en esta conferencia es mostrar la relevancia que ha tenido para la investigación arqueológica del sur de Sinaloa la fundación del INA en el estado a partir de 1995. Bueno, haremos la presentación. Bien, bien.
El sur de Sinaloa, de hecho, es la zona de todo el estado más investigada arqueológicamente. Y su investigación, de hecho, comenzó relativamente temprano. El sur de Sinaloa, lo entendido aquí, es la zona que abarca de los límites con Nayarit, es decir, el río de las Cañas, con el río Piastla. Sin embargo, dado que es la zona que yo trabajo con mayor, digamos, dedicación, me voy a enfocar sobre todo al área que va del río Quelite al río de las Cañas. Dado que las labradas nada más la voy a mencionar un poco, pero el experto es Joel, y dejaré mejor, lo dijo mejor él en su presentación. Así pues, de hecho, fue en Mazatlán, es donde tenemos la primera mención de objetos arqueológicos en el estado de Sinaloa. Esto ocurrió en 1864, cuando el ingeniero Guillemín Tararé, miembro prominente de la Comisión Científica de México durante la ocupación francesa, comentó que en la zona sur de la ciudad, aproximadamente donde ahora se encuentra la avenida Miguel Alemán, que era justamente a donde llegaba, a donde estaba la playa, la actual colonia Playa Sur, en realidad es derivado de cuando se drenó el mar para la construcción del puerto y se le robó un espacio al mar. Curiosamente es en esa zona donde se da la primera mención de objetos arqueológicos. Él habla de hachas, flechas, morteros e incluso cuernos de ciervos y de piraguas. Esto nos llama un poco la atención porque tanto los cuernos como evidentemente las canoas es muy difícil que se conserven, pues, ¿no? Luego en 1894, 30 años después, O.H. Howard describe someramente las labradas y otros sitios de gráfica rupestre del sur de Sinaloa. Pero la investigación arqueológica formal propiamente dicha en el estado de Sinaloa inicia en la Navidad de 1929 con el arribo de Carl Sauer y Donald Brand a Mazatlán, y estos apenas habían desembarcado cuando notaron que unas zanjas cortaban unos concheros, donde observaron que había abundantes fragmentos de cerámica de una calidad muy superior a las cerámicas mexicanas modernas, dicen ellos. Los fragmentos eran de textura fina, bien pulidos y decorados con figuras en rojo caoba, delineadas en negro. Este tipo le llamaron justamente Mazatlán polícromo, porque lo encontraron por primera vez en Mazatlán, y en la actualidad es el indicador más claro de la ocupación del sur de Sinaloa al final de la época prehispánica. Sauer y Brand realizaron un reconocimiento arqueogeográfico, como le llamaron ellos, de la llanura costera entre los ríos Acaponeta en Nayarit y el río Culiacán en el centro de Sinaloa, durante el cual, dicen, tuvimos casi a diario la oportunidad de ver vestigios de una alta cultura aborigen. Es decir, desde ese momento se percataron de la complejidad alcanzada por las sociedades humanas que habitaron la llanura costera sinaloense. Precisamente en la zona baja del río Baluarte, entre Apoderado y Chametla, concretamente, es donde notaron los más impresionantes vestigios en la superficie, dicen, de todo el estado de Sinaloa. Observaron que estos correspondían de hecho a un solo poblado prehispánico y que abarcaba más de 2 kilómetros. De hecho, es justamente el área que se encuentra aproximadamente entre Apoderado y Chametla y está efectivamente llena de vestigios arqueológicos. Notaron que uno de los elementos más destacados era la llamada Loma de Ramírez, que es la que se encuentra destacada con la flecha en la foto. La Loma de Ramírez tiene una altura de más de 10 metros de altura y aunque es una loma natural, fue acondicionada mediante rellenos de tierra en la época prehispánica.
dándole una extensión de casi 100 metros en su base, lo que la convierte en una auténtica estructura monumental. Asimismo, en el río Presidio, además de informar por primera vez de la existencia de urnas funerarias, visitaron un asentamiento ubicado en el rancho La Loma, a 1,5 kilómetros al norte del Gualamo. Lo que le daba nombre al rancho era una pirámide artificial de aproximadamente 9 metros de alto. Desafortunadamente no le tomaron la foto, o bien no aparece en su informe, en su libro, pero la comparan con una estructura similar que se encuentra en el sitio de San Felipe Aztatán, a la orilla del río Caponete, en Nayarit, que es la imagen que aquí presentamos. Esta loma La Cruz llamada todavía permanece. Por desgracia, la del Gualamo, hace ya años que, como me dijo uno de los campesinos de la zona, fue desparpajada con maquinaria, y en su lugar solo queda un enorme manchón de materiales arqueológicos. Isabel Kelly, alumna de Sauer, exploró 5 puntos cercanos a Chametla en mayo de 1935. Y aunque solo estuvo 3 semanas haciendo trabajo en la zona, tuvo unos resultados verdaderamente impresionantes. En particular, los obtenidos en el paraje llamado Tierra del Padre, donde pudo excavar hasta los 5 metros de profundidad, donde, dice, resultaba evidente una diversidad de estilos cerámicos con ciertas indicaciones de superposición. De hecho, con base en ello, pudo establecer 4 complejos cerámicos, los cuales se sucedieron del más temprano al tardío. El primero, Chametla temprano, abarcaría del 300 al 500 después de Cristo, y el último, el Taste Mazatlán, terminaría, dice Kelly, en 1200 después de Cristo. Es decir, de acuerdo con Isabel Kelly, el sur de Sinaloa, o al menos Chametla, estaba deshabitado a la llegada de los españoles, lo cual siempre me llamó la atención, dado que las fuentes históricas hablan de una gran cantidad de población en esta zona. Pero bueno, esto lo abordaremos un poco más adelante. Como sea, los trabajos de Sauer y Brand e Isabel Kelly pusieron de manifiesto que en el sur de Sinaloa se habían desarrollado sociedades complejas con un dominio tal de la alfarería que lo llevó a fabricar, en palabras de Clement Magan, otro investigador estadounidense, una de las cerámicas prehistóricas más elaboradas del Nuevo Mundo. Esto propició, suponemos, el primer intento por parte de Lina de establecer una representación en el noroeste de México. Entre 1966 y 1973 funcionó la Delegación o Zona Arqueológica del Noroeste, cuyo jefe y único integrante fue el arqueólogo Héctor El Gordo Gálvez. La oficina estaba de hecho en Mazatlán, a escasas tres casas, donde se encuentra actualmente el Museo Arqueológico de Mazatlán. Es decir, le prestaron un espacio en la sede del Club Deportivo Muralla, cuya oficina, la gran mayoría de los mazatlecos la ubicará, está también en la calle Sisto Osuna, muy cerca del Museo Arqueológico de Mazatlán. Y es ahí donde daba sus conferencias precisamente el arqueólogo Gálvez. Por desgracia, su cometido se redujo únicamente a la búsqueda de materiales para el Museo Nacional de Antropología y, de paso, para la conformación del Museo Arqueológico de Mazatlán, quien ya desde entonces estaba en proyecto, aunque no se fundó sino hasta 1989. Y sus informes se reducen a escuetas cartas de solo 2 páginas. Sin embargo, entre ellas podemos entresacar algunos datos de interés. Del Gualamo, por ejemplo, informa que estaba formado por varios montículos y que contaba con una cancha para el juego de pelota, lo cual no habían notado ni Sauer ni Brand, y lo cual en este momento ya es imposible de determinar. Uno de los montículos medía 56 por 76 metros y tenía una altura mayor a los 5 metros. Mientras que en Siqueros, un sitio ubicado
al pie del Cerro Zacanta, también a orillas del río Presidio, dice Gálvez, que estaba constituido por un montículo de una altura aproximada de 5 metros por 20 de diámetro y de 3 plataformas, 2 de ellas alargadas y una en forma de L. Además de la descripción de estos montículos, sabemos que sacó de sus excavaciones una gran cantidad de materiales arqueológicos, algunas de las cuales se encuentran exhibidas en el Museo Arqueológico de Mazatlán, y aquí presentamos algunas de ellos. Al mismo tiempo que Gálvez hacía sus incursiones en los principales sitios arqueológicos en las orillas de los ríos, en la zona de la Boca de Teacapán, en el extremo sureño del estado, se llevó a cabo el proyecto arqueológico Marismas Nacionales, bajo la dirección de Stuart Scott, y ahí, en un área de aproximadamente 142 kilómetros cuadrados, es decir, un área relativamente pequeña, se localizaron más de 600 sitios arqueológicos, la gran mayoría de ellos concheros, y casi todos fueron registrados en el estado de Nayarit, donde la investigación sí fue sistemática. En Sinaloa se basó más en la ayuda de informantes, por lo que se ubicaron pocos asentamientos. Sin embargo, todos ellos revisten singular importancia. Destacan de entre todos Juana Gómez y El Calón. Juana Gómez, en 1968, tenía 9 montículos de tierra conformando 2 pequeñas plazas. En la actualidad, derivado del saqueo, de que la atraviesa un camino de terracería, ya solamente le quedan 6 montículos. Sin embargo, bueno, el registro llevado a cabo en 1968 nos da una idea de la importancia de este asentamiento para el sur de Sinaloa, dado que se trata de uno de los asentamientos tempranos más complejos. La existencia de los montículos, el montículo principal mide más de 5 metros de altura y que se encuentran formando una plaza, nos indica que se trata ya de un pequeño centro ceremonial. Y su ocupación se da entre el 250 y el 750 después de Cristo. Y a través de un rescate llevado a cabo en la primera década de este siglo, pudimos determinar que los montículos se construyeron en el periodo que va del 500 al 750 después de Cristo. Más importante aún, o más impresionante en todo caso, es El Calón. Este se localiza a orillas de la laguna Agua Grande, en pleno corazón de las marismas nacionales. Y de acuerdo con su descubridor, Stuart Scott, el Cerro del Calón es un ejemplo de arquitectura extraordinaria, no solo por su tamaño, sino también por su configuración, características que podrían constituir un argumento para sugerir una construcción y utilización del cerro como templo, dice Scott. Evidentemente estamos de acuerdo con él. De hecho, el Calón es la estructura arquitectónica prehispánica más grande y mejor conservada de todo el estado de Sinaloa. Aunque por convención le llamamos pirámide, dado que así le llamamos a los basamentos sobre los que se encontraban los templos en la época prehispánica, en realidad tiene la forma de un cono truncado, cuya base ligeramente oblonga mide 85 por 88 metros y alcanza una altura de más de 20 metros desde el lecho del pantano. Además, para su construcción se utilizaron únicamente conchas de moluscos, en su gran mayoría pata de mula y en menor medida ostión, almeja y algunos caracoles. De hecho, en algunos puntos la pata de mula es más del 80% de las conchas, lo que le da la apariencia de que está construida únicamente con esta especie. Según calculamos, fueron necesarias 275.746.792 moluscos de concha, lo que la convierte evidentemente en una auténtica estructura monumental. Scott y Michael Foster, un colaborador de él, defienden la idea de que el Calón fue construido entre el 2400 y el 2200 antes de Cristo,
es decir, tendría una antigüedad superior a los 4.000 años. Esto la convertiría, de hecho, en el edificio monumental más antiguo de toda América. Sin embargo, mis investigaciones ahí nos indican que en realidad fue construido entre el 500 y el 750 después de Cristo, lo que, por supuesto, no le resta un ápice de importancia. De cualquier manera, ni los impresionantes artefactos desenterrados por Gálvez, ni la espectacularidad y supuesta gran antigüedad del Calón fueron suficientes para despertar el interés de las autoridades en ese entonces. Pues aun cuando en 1973 se establecieron los centros regionales del noroeste y occidente, con sede en Hermosillo y Guadalajara respectivamente, la verdad es que Sinaloa, y en particular el sur, durante más de 20 años quedó como tierra de nadie y prácticamente no hubo ninguna investigación arqueológica. De ahí la importancia de la fundación el 1 de marzo de 1995 de Lina Sinaloa. En primer lugar, la fundación de Lina Sinaloa propició la ejecución de rescates y salvamentos arqueológicos en todo el estado, pero también de proyectos arqueológicos puros, es decir, investigaciones donde la elección del lugar a investigar depende de las preguntas que se quieren responder. A destacar que buena parte de los trabajos han sido de alcance regional. Entre los salvamentos podemos mencionar la carretera San Blas-Mazatlán, que se efectuó entre 1997 y 1998, la carretera Durango-Mazatlán entre 2000 y 2007, el libramiento vial Mazatlán en 2005, el gasoducto El Oro-Mazatlán en 2014 y 2015, y la línea de transmisión eléctrica Villa Unión-Escuinapa del 2017 a la fecha. Entre los rescates, se han llevado varios en Chametla, así como algunos en Juana Gómez, en Malpica, en el propio Mazatlán, por ejemplo, en las instalaciones de la Universidad Politécnica y en la Escuela Náutica. Asimismo, se han efectuado una gran cantidad de inspecciones gracias a denuncias ciudadanas, lo que nos ha permitido la ubicación de sitios de petrograbados e incluso de una casa en acantilado en el municipio de San Ignacio. El registro de piezas arqueológicas en museos comunitarios y colecciones privadas también tiene un impresionante avance. Entre las investigaciones puras, podemos mencionar el proyecto arqueológico Las Labradas, de 2003 a la fecha, el proyecto arqueológico El Calón, entre 2002 y 2006, el proyecto arqueológico Río Baluarte, entre 2009 y 2013, el proyecto arqueológico Marismas del Sur de Sinaloa, entre 2010 y 2014, el proyecto arqueológico Loma del Tecomate, del 2014 a la fecha, y el proyecto arqueológico Sur de Sinaloa, de 2018 a la actualidad. Así, en los últimos 25 años, se ha investigado buena parte de la región, registrándose más de 500 sitios arqueológicos en el sur de Sinaloa. En el mapa que presentamos en este momento, se pueden apreciar todos los puntos que se ven ahí de colores, corresponden a sitios arqueológicos. Podemos notar que hay una zona donde se concentran en mayor medida estos. Esto es derivado tanto de que ahí hay mayor cantidad de asentamientos como de que ahí hemos efectuado investigaciones arqueológicas sistemáticas y de larga duración. Por ejemplo, podemos notar en la zona de las marismas de Tecapán y Escuinapa, la zona del río Baluarte, la zona del río Presidio y la zona del río Quelite. Las zonas entre los ríos, que hemos efectuado salvamentos arqueológicos, pues está, por eso pareciera una línea continua, una línea recta, es derivado, porque por ahí pasan las carreteras, las líneas de transmisión y el gasoducto, ¿no? Entre los sitios, muchos o varios de ellos presentan arquitectura que podemos considerar sin duda como de carácter cívico-ceremonial. Por lo que aquí voy a aprovechar y dejar en claro, aunque ya nuestros predecesores como Sauer y Brand, el propio Gálvez e Isabel Kelly nos lo habían dejado en claro, pero bueno, hay que dejar
hay que decirlo con todas sus letras, en el Sinaloa prehispánico también se construyeron pirámides. No de la magnitud de las que podemos ver en las grandes zonas arqueológicas del centro de México, la zona maya, pero también aquí se erigieron basamentos sobre los que había templos. Estos fueron construidos con tierra o con concha de molusco y medían de entre 10 o los 20 metros que alcanza el calón. En las propias marismas de Escuinapa, además del calón, hemos registrado más de 150 concheros y otros sitios ceremoniales, como el Macho e Isla del Macho, construidos igualmente con concha de molusco. A destacar el sitio Isla del Macho porque presenta una cancha para el juego de pelota en medio de la zona de marismas y construida también con concha de molusco. Por su parte, Panzacola, a la orilla de la zona de marismas, es un sitio construido con tierra y, de hecho, a la vez que funcionó como salinas, fue un centro ceremonial. De hecho, Panzacola la podemos relacionar con la ejecución de ceremonias o de rituales relacionadas con la extracción de la sal, mientras que el Calón, Isla del Macho y el Macho estarían relacionadas con ceremonias propiciatorias de una buena pesca. Es decir, esto nos indica la importancia que desde la época prehispánica tuvieron estas dos actividades para la región y que todavía hasta la fecha forman parte de nuestra identidad. Es, sin embargo, la cuenca baja del río Baluarte el ejemplo más claro hasta ahora del establecimiento de sociedades complejas en el sur de Sinaloa. Hemos registrado más de, 108 asentamientos exactamente. Muchos de ellos presentan solo una lomita, pero en otros se observan enormes complejos arquitectónicos como en Apoderado y Coacoyolitos, los cuales presentan enormes plataformas de más de 200 metros de extensión y casi 5 metros de alto. Sin embargo, el asentamiento principal de la cuenca baja del Baluarte era Chametla. Chametla abarca más de 90 hectáreas y se compone de más de 50 montículos. Entre ellas, 2 pirámides, la Loma de Ramírez y la Loma del Panteón. Desafortunadamente, en este último caso, pues se encuentra el panteón actual de Chametla sobre la estructura prehispánica, lo que nos ha impedido su registro completo, digámoslo así. Sin embargo, pudimos determinar que tiene más de 8 metros de altura y la plataforma sobre la que se encuentra mide alrededor de 80 por 60 metros de extensión. Además, pudimos determinar la presencia de una cancha para el juego de pelota, justamente muy cerca de la zona donde realizó sus excavaciones Isabel Kelly y pudo determinar la secuencia de ocupación en ese entonces. De llamar la atención que se construyeron enormes plataformas sobre las que se asientan los montículos, lo que nos habla de la gran cantidad de trabajo invertido por los antiguos habitantes de la zona del río Baluarte. De hecho, a partir de trabajos y excavaciones realizadas tanto por nosotros como varios rescates, hemos podido establecer que la ocupación de la cuenca baja del río Baluarte inicia hacia los inicios de al inicio de nuestra era, en el año 1, digámoslo así. Bueno, en el periodo que va del 100 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Luego, ya para el 250, se comienzan a construir algunas estructuras arquitectónicas, pero es a partir del 500 después de Cristo cuando se incrementa notoriamente la población, además de que se da un boom, digamos, en la construcción de estructuras arquitectónicas. Luego, se mantiene la población relativamente estable durante un largo periodo de tiempo, lo que nos indica un largo periodo de estabilidad política y social. Y a la llegada de los españoles, la población era incluso mayor que en los periodos anteriores, lo cual nos destaca, pues, porque Kelly había establecido o había determinado que la ocupación había terminado hacia el 1300 después de Cristo, lo cual
pues no tiene nada que ver. De hecho, el periodo que va del 1200 a 1531 es probable que sea el de la principal ocupación de Chametla. Y cuando llegaron los españoles en los relatos de la conquista, lo dejan muy en claro. Era Chametla uno de los principales asentamientos del sur de Sinaloa, aunque no el único, como veremos un poco más adelante. En la cuenca del río Presidio no hemos llevado a cabo investigaciones sistemáticas, sino que todo lo que sabemos, o lo poco que sabemos, lo sabemos a través de la ejecución de salvamentos y rescates arqueológicos. Aún así, hemos podido encontrar más de 30 sitios. Desafortunadamente es la zona más afectada por el riego y la gran mayoría de los montículos están afectados. Aunque en algunos puntos los materiales se extienden hasta por 60 hectáreas, lo cual nos indica que los sitios eran bastante grandes, ¿no? Un sitio que todavía conserva, ahora sí que a duras penas, como dirían por ahí, los edificios ceremoniales es la Limonera. Es la imagen que vemos aquí. Desafortunadamente, en los años, hace alrededor de 10 años, fue utilizada como banco de material donde se sacaba la tierra con la cual se rellenaron varios terrenos en la propia ciudad de Mazatlán. Entre ellos, por ejemplo, los campitos de fútbol de la Juárez y algunos hoteles en la zona de Cerritos. Logramos en su momento detener la destrucción del asentamiento, pero como podemos ver en la imagen, esta ya iba bastante avanzada. La pirámide principal alcanzaba hasta los 8 metros de altura, lo que nos indica la importancia de este asentamiento en la cuenca baja del río Presidio. En los últimos años hemos centrado nuestra atención en el río Quelite, donde también pudimos determinar que estuvo densamente poblado. Aunque, curiosamente, no encontramos ningún sitio que tuviera estructuras de carácter monumental. Esto llama la atención porque en los relatos de la conquista nos dicen que esta zona del río Quelite formaba una provincia autónoma de las que se encontraban en el río Presidio y el río Baluarte. Claro, nuestro trabajo ha terminado alrededor de la carretera, digámoslo así, Mazatlán-Culiacán, La Libre. Nos falta todavía la zona más arriba. Esperemos ahí encontrar algún asentamiento que haya funcionado como la capital. El sitio más grande es el Gachupín, desafortunadamente muy saqueado, que se encuentra en la zona media, digamos, del río Quelite. En las zonas entre ríos se han encontrado un patrón más disperso. A la llegada de los españoles, según un reciente análisis de las fuentes documentales primarias, pudimos determinar que en el sur de Sinaloa había 5 provincias autónomas políticamente: Chametla, Quesala, Colipa o Colípara, la Sierra de Jícara y la provincia de los Frijoles. Estas coinciden, de hecho, con las zonas de mayor densidad de sitios arqueológicos, con excepción de la zona de las marismas de Escuinapa, que aunque claro, como podemos ver en el ejército español, pasa por arriba de la zona de marismas, ¿no? Estas unidades político-territoriales eran relativamente pequeñas y casi siempre circunscritas a las márgenes de los ríos. Sus límites no se extendían hasta confrontar con los de otra provincia, sino que entre una y otra, sobre todo en las zonas entre ríos, había zonas que no dependían de ninguna de las provincias. O bien, lo más posible, es que mantuvieran una relación de alianza con el que le convenía en cierto momento. Autonomía no quiere decir aislamiento, por el contrario, mantenían estrechas relaciones e incluso había caminos que comunicaban directamente al menos las principales poblaciones, aunque los conflictos bélicos podían estallar en cualquier momento. En la relación anónima de la primera jornada de Núñez de Guzmán se refiere que estando el ejército en Chametla,
mediado de enero del año de 531, partió de ahí por un camino muy ancho que los naturales, estando de paz y sabiendo que íbamos adelante, habían abierto, el cual iba por los lados de las poblaciones arrimado a la sierra. El patrón de asentamiento prehispánico, como dijimos, apoya este acomodo geopolítico. Es decir, no era Chametla la capital de toda esta vasta zona, sino que estaba dividido en varios territorios políticamente independientes. De hecho, siempre me había chocado esta contradicción en los libros de historia sinaloense. Por un lado, hablan que los españoles encontraron sociedades simples, pero al mismo tiempo defienden la idea que Culiacán y Chametla eran las capitales de enormes territorios. No, la cosa era al revés. Sus territorios eran relativamente pequeños, pero todas ellas tenían una gran complejidad política, social y religiosa. Lejos estamos entonces, o deberíamos de estar, de aquella visión de Sinaloa como el espacio donde transitaron únicamente bandas de cazadores primitivas, pero que fue escenario del paso de toltecas y aztecas. Aquí les puedo decir que en los más de 20 años de experiencia que tengo trabajando en la arqueología de Sinaloa, no he encontrado ningún dato que nos indique el paso ni de toltecas ni de aztecas por tierras sinaloenses. También deberíamos estar lejos de aquella otra vista superficial que retrató a Sinaloa como el asiento de sociedades simples que fueron civilizadas gracias a la llegada de grupos de comerciantes del centro de México. Aunque a ello hay todavía muchos que se resisten. Los datos arqueológicos recientes nos indican que la ocupación permanente del sur de Sinaloa inició hacia los inicios de nuestra era y su población aumenta significativamente hacia el 500, permaneciendo más o menos estable hasta la llegada de los españoles. La columna de la derecha, bueno, de la derecha de mi perspectiva, de izquierda de la de ustedes, la donde dice grave, es la última secuencia, digamos, que hemos podido establecer con base en los datos tanto de estratigráficos como apoyados en fechamientos absolutos. Con esto podemos establecer que inicia, como les digo, en el periodo que va del 100 al 250 después de Cristo, a cuya fase le hemos bautizado como la Chicura, dado que la primera vez que encontramos materiales de esta fase, las encontramos en el sitio La Chicura, a orillas del río Presidio. En los últimos años, en las excavaciones en la Loma del Tecomate, en Chametla, se ha podido determinar con mayor precisión las características de esta fase, que estuvo muy relacionada en última instancia con los materiales chinescos del altiplano de Nayarit. Luego, la famosa fase del Taste Mazatlán, que le llamó Kelly, con base en los materiales del sitio del Taste en Chametla y los encontrados por Sauer en Mazatlán, la dividimos en dos. Los materiales, una fase llamada el Taste y la última etapa llamada Mazatlán, que sería los materiales que encontraron los españoles cuando llegaron acá, ¿no? Asimismo, la investigación última del sur de Sinaloa, es decir, la de los últimos 25 años, nos dejan en claro que se desarrolló una serie de sociedades complejas con la agricultura como la base de su subsistencia, pero donde también eran importantes la explotación de los recursos estuarinos. Entre la arquitectura hemos podido establecer que se construyeron templos piramidales en casi todos los sitios principales, de más de 10 metros de altura y de concha en las marismas de Escuinapa, lo que ya de por sí nos habla de la importancia de los recursos del estero para estas sociedades. El complejo Aztatlán, por otro lado, es claramente el resultado de la dinámica regional y no se trata de la implantación de ideas de grupos provenientes del centro de México. De hecho, podemos plantear que su lugar de origen es la región sur de Sinaloa, norte de Nayarit. Los materiales Aztatlán, la gran cantidad de elementos, son uno de los mecanismos de las élites para mantener el control sobre sus gobernados.
ni más ni menos. Son pues muchas las cosas que hemos logrado aprender en los últimos 25 años, pero son muchas más las cosas que nos hace falta por saber. Para ello es necesario, imperativo más bien, efectuar todos y cada uno de los rescates y salvamentos arqueológicos pertinentes y continuar con proyectos sistemáticos y de larga duración. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfonso Grave Tirado, por su valiosa participación y por sus palabras en este ciclo de conferencias. Un tema que sin duda es de suma importancia y bastante fascinante, ya que aún existen bastantes sitios por descubrir en toda nuestra región sinaloense. Y bueno, así con esto, les hacemos la invitación a la siguiente videoconferencia que tendrá lugar el día 7 de septiembre a las 5 de la tarde, hora Sinaloa, 6 de la tarde, hora centro. Dicha presentación será impartida por el doctor Arturo Santamarina Gómez con el tema Las etapas del desarrollo turístico de Mazatlán, en el periodo de 1922 a 2020, a través de este medio, canal INA TV, a quienes les damos las gracias por brindarnos este espacio para la difusión de dicho ciclo de videoconferencias. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y la programación de estas mismas las podrán consultar en el sitio oficial de la página de Facebook de Centro INA Sinaloa. En nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, quiero agradecer su asistencia y no olviden el hashtag Conocer para Valorar. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.